Hoy quiero compartirles algo que se llama sobras, limosnas u ofrendas. ¿Qué le damos a Dios? ¿Qué le damos a Dios? Sobras, limosnas u ofrendas. Bueno, vamos a orar. Señor, en el nombre de Jesús, yo te doy muchas gracias por este tiempo. Gracias, Señor, por lo que tú nos enseñas. Gracias, Señor, porque en tu misericordia, Dios, sigues tú tratando con nosotros en diversas formas, diariamente, Señor. Y te alabamos por esto. Gracias, Señor, porque tú quieres que nosotros entendamos muchas cosas, muchas cosas, que nosotros no solamente las entendamos, pero que nos conformemos a tu carácter. En el nombre de Jesús, gracias, Padre. Amén. Muy bien. Hace rato yo les compartí una frase que Dios me puso en mi corazón hace rato. La verdadera adoración involucra la intención de ofrecer lo mejor a pesar de las circunstancias. ¿Por qué dije esto? Porque a veces podemos caer en la grosería de venir a la iglesia con la intención de no adorar. ¿Ustedes creen que haya gente así? La intención de no adorar. No lo voy a hacer. Y se quejan de no recibir nada. Pues claro, dice la palabra de Dios que el que se acerca a Dios debe de creer que le hay y que es galardonador, es decir, el que recompensa al que le busca. Entonces, a veces nosotros caemos en la mediocridad de darle a Dios lo que... ¿Saben que Dios no acepta todo lo que le damos? Voy a volver a repetirlo. Dios no acepta todo lo que le damos. Está pesado eso, ¿verdad? Dios no acepta todo lo que le damos. Vamos a ver un poquito acerca de esto. Pero antes de entrar al tema, yo quiero aclarar algunos puntos que es necesario que como cristianos nosotros entendamos. El diezmo es un pago al Señor. Es un pago a Dios. ¿Cuántos deben cuántos de ustedes tienen deudas? El banco, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? ¿Sí? No, ok, quítense de eso, ¿ok? ¿Cuántos de ustedes pagan el agua? Obviamente todos. Obviamente todos. Usted no llega, tú no llegas al lugar donde pagas el agua y mire, le traigo esta ofrenda. ¿Verdad que no? Es más, si tú llegas, si tú le dices, te traigo esta ofrenda, es probable que el empleado o la empleada lo agarre, pero no te va a sellar el recibo. Entonces, dentro de unos 2 o 3 meses, te van a cortar el agua. ¿Por qué? Es que yo fui y yo di la ofrenda. Eso es una ofrenda. Eso no es un pago. Y mucha gente como que no ha entendido, yo quiero pensar eso, que no ha entendido que el diezmo es un pago a Dios. El hecho de estar aquí viviendo en la tierra cuesta. Y pudiera decir a alguien, pero si Dios ya hizo todo. Es cierto, es cierto. ¿Qué es un diezmo? El diezmo significa darle a Dios por lo menos el 10% de todas nuestras entradas económicas. Por lo menos. Hay gente, aunque ustedes no lo crean,
que sí da el diezmo, pero ahí parte el diezmo y da ofrendas y da limosnas. Eso ya no es diezmo. El 10% de todas nuestras ganancias o de todo lo que recibimos, aunque no trabajamos, le pertenece a Dios. Eso no es para alimentar a los pobres. Eso no es para que tú te saques el billete y se lo des a una persona que está pidiendo limosna. No. ¿Quieres darle limosna? Ok. Ahorita te voy a explicar cómo hacerlo. Malaquías capítulo 3, versículo 7. Y créanme, estamos estudiando Hebreos. ¿Sí? Créanme, ahorita vamos ahí. Pero en Malaquías capítulo 3, versículo 7, hay una versión que se llama la Biblia del lenguaje sencillo y me gustó porque necesitamos entenderlo. Así que no podemos decir, ay hermano, es que a la Biblia no le entiendo. Déjame decirte, a la Biblia le entendemos cuando tenemos un corazón dispuesto a entender. La intención de entender. Dice Malaquías 3:7 en la Biblia del lenguaje sencillo: en cambio ustedes, desde los días de sus antepasados, siempre han desobedecido mis mandamientos. Hello. ¿Verdad que sí? ¿Desde cuándo? Desde antes de que nosotros naciéramos ya estamos desobedeciendo. Pero si ustedes se arrepienten, y lo tuve que subrayar, si ustedes se arrepienten, miren, mucha gente solamente ora pero no se arrepiente. Entonces su vida no cambia porque no hay un verdadero arrepentimiento. Dice, pero si ustedes se arrepienten y vuelven a mí, yo me volveré a ustedes. Esa es una condición para hacer que Dios regrese a nuestras vidas. Mucha gente vive fuera de Dios precisamente porque no se han arrepentido. Y quieren bendiciones de Dios solamente por asistir a una iglesia, pero no hay arrepentimiento. Por ejemplo, supongamos que hay una pareja de jóvenes que cometen fornicación, es decir, tienen relaciones sexuales antes de casarse, ¿sí? ¿Dios los perdonó? No. ¿Están haciendo un pecado? Sí. Pero ya empezaron a ir a la iglesia. ¿Dios los perdonó? No. ¿Por qué? Porque tienen que arrepentirse. Ah, pero platican con el pastor y el pastor los casa. ¿Ya Dios los perdonó? No. ¿Por qué? Porque no se han arrepentido. Entonces ellos empiezan a vivir su vida marital sin la bendición de Dios a pesar de asistir a una iglesia. Hermano, pero es que ya se casaron por el civil y se casaron por la iglesia. Dios tiene que bendecirlos. No, ¿por qué? Porque no hay un arrepentimiento. Por eso muchas de nuestras vidas no están siendo bendecidas porque no hay un arrepentimiento previo. Pueden orar, pueden ayunar, pueden voltear a cualquier santo de cabeza y no va a suceder la bendición que necesitan. ¿Por qué? Porque no se han arrepentido. Y el arrepentimiento siempre trae a Dios de regreso. Si ustedes se arrepienten y vuelvan a mí, yo también me volveré a ustedes. Yo soy el Dios Todopoderoso y les aseguro que así lo haré. Ustedes me preguntan, ¿y de qué tenemos que arrepentirnos? Válgame. Yo les respondo, no es fácil que alguien me robe. Dios está diciendo, no es fácil que alguien me robe. Sin embargo, ustedes me han robado. Todavía se atreven a preguntarme, ¿y en qué hemos robado? ¿Y qué te hemos robado? Pues escúchenme bien, me han robado porque han dejado de darme, ¿qué? ¿Qué? No dice nada más el diezmo, ¿verdad? El diezmo y las ofrendas. ¡Wow! El diezmo y las ofrendas. Todos ustedes, como nación, me han robado. Por eso yo los maldigo a todos ustedes también como nación. Dios no está jugando a bendecirnos, pero también cuando maldice, Dios no juega.
ay, maldito diablo. No, es que nosotros mismos acarreamos la maldición cuando nosotros no obedecemos. Hello. Ahora Dios dice, versículo 10, traigan a mi templo sus diezmos y échenlos en el cofre de las ofrendas. Así no les faltará alimento. Pónganme a prueba con esto. Verán que abriré las ventanas del cielo y les enviaré abundantes lluvias. ¿Saben? Cualquier persona que te dice, es que eso del diezmo es puro negocio de la iglesia y negocio del pastor, nunca han probado la fidelidad de Dios. Nunca, jamás. Entonces, una persona que no ha comprobado que Dios en verdad cumple sus promesas, no puede decir, no tiene el derecho de desanimarte. La persona que te diga que es negocio, dile, ¿cuántas veces has diezmado? ¿Cuántas veces le has pagado el diezmo a Dios? ¿Saben? Nosotros conocemos mucha gente que no diezma y está en medio de tantas deudas que no puede pagarla y ni creo que puedan pagarlos. Mientras no se arrepientan y empiezan a dar por lo menos el diezmo. Por lo menos. ¿Por qué? Porque como dije, es un pago. Y un pago es... ¿por qué nosotros pagamos? Porque debemos, es una deuda. Entonces cuando nosotros empezamos a pagar, empieza la bendición. Dice Dios, traigan a mi templo sus diezmos y échenlos en el cofre de las ofrendas. Así no les faltará alimento. Pónganme a prueba con esto. Verán que abriré las ventanas del cielo y les enviaré abundantes lluvias. Versículo 11. Además, alejaré de sus campos las plagas de insectos que destruyen sus cosechas y los viñedos. Ahora, recuerden, Dios le está hablando a un pueblo que cosechaba, que sembraba y que cosechaba. ¿Cómo Dios hablaría hoy a un pueblo que trabaja para sobrevivir o que trabaja para vivir? Verán que abriré las ventanas de los cielos y les enviaré abundantes lluvias. Imagínate que Dios ahora traiga abundantes lluvias, que no nos deje ni siquiera trabajar. No es eso. No es eso. Dios va a dar una lluvia abundante de bendiciones cuando tú y yo estemos haciendo lo que Dios nos está ordenando. Ni siquiera sugiriendo, ordenando. Ahora, dice, además, alejaré de sus campos las plagas de insectos que destruyen sus cosechas. Tienes problemas con tus compañeros, tienes problemas con tus patrones, tienes problemas con cualquier persona. Dice, alejaré de sus campos las plagas de insectos. Y yo creo que hay mucha de esa gente que nomás está... mira, en otras palabras, Dios te va a quitar hasta esas sanguijuelas. Que nomás están friegue y friegue. Perdón, que nomás te están molestando. Para que se vea más bonito. Entonces, dice, alejaré de sus campos las plagas de insectos que destruyen sus cosechas y sus viñedos. Tendrán entonces un país muy hermoso y todas las naciones los considerarán muy dichosos. Yo soy el Dios Todopoderoso y les juro que así lo haré. Miren, si ustedes han ido a la frontera, aunque no pasen para allá, para el otro lado. Si ustedes han ido a la mera frontera, ustedes van a ver de un lado casas medias feas y acá casas medias bonitas. ¿Cuál es el secreto? Ay, hermano, es que acá tenemos mejor vida. No, es que no es eso. No es eso nada más. El país que honra a Dios, y no estoy diciendo que Estados Unidos lo esté honrando, pero hay más gente que honra a Dios aquí en Estados Unidos que allá en México. Por eso es la grande diferencia. No es que sus gobiernos sean corruptos. Déjenme decirles, aquí tenemos gobiernos corruptos también. ¿Cuál es la situación? La bendición de Dios. Ahora, ese es punto número 1. ¿Sí?
Número 2, entonces, dijimos que el diezmo es un pago. Número 2, las ofrendas, para que entendamos, son una demostración de amor a Dios y a los santos. Y no estoy hablando de las imágenes, estoy hablando de lo que Dios considera santo, es decir, cada uno de nosotros, cada cristiano ante los ojos de Dios es un santo. Por eso digo, las ofrendas son una demostración de amor a Dios y a los santos. Segunda a los Corintios, capítulo 8, versículo 1, dice: hermanos míos, queremos contarles cómo Dios ha mostrado su amor y su bondad a las iglesias de la región de Macedonia. Estas iglesias han pasado por muchas dificultades, pero están muy felices. ¿Cómo puedes estar feliz en medio de la dificultad? Conste, ahí no dice que están muy alegres, ahí dice que están muy felices, porque sabes, cuando tú tienes a Dios, aunque esté en la circunstancia, estás feliz. Un día yo me acerqué a un hermano y le digo: hermano, sonría. Dice: no, es que estoy de luto, hermano. No estaba de luto, solamente estaba en otro rollo, ¿no? Pero dice: son muy pobres. En la versión Reina Valera dice que ellos tenían una profunda pobreza. Profunda pobreza. ¿Cuántos de nosotros hemos estado profundamente pobres? No podemos entenderlo. Pero en esta versión dice: son muy pobres, pero han dado ofrendas como si fueran ricas. ¿Sabes? Yo he entendido, cuando tú le das a Dios, no depende de cuánto le das, sino de cómo le das. No depende de cuánto le das solamente, sino de cómo le das. ¿Sabes? Cuando tú tienes la intención de bendecir a Dios, te vas a esforzar. Cuando tú no tienes la intención de ofrecer a Dios, puedes ofrecer $1,000,000 sin tener la intención de bendecir a Dios. Por eso yo les dije, no siempre Dios recibe lo que le ofrecemos. Dice: estas iglesias han pasado por muchas dificultades, pero están muy felices. Son muy pobres, pero han dado ofrendas como si fueran ricas. Porque la intención es muy importante. Verso 3, les aseguro que dieron todo lo que podían y aún más de lo que podían. Estamos hablando de una iglesia profundamente ¿qué? Pobre, pero que estaba dando como ricos. Dice: no hicieron por obligación, sino porque quisieron hacerlo. De hecho, versículo 4 dice: y hasta nos rogaron mucho que los dejáramos colaborar en esta ayuda al pueblo de Dios. Nos rogaron: hermano, pero estás bien pobre. ¿Cómo decirle a un pobre hermano: déjame colaborar? Hace muchos años, el testimonio de un hermano que se llama Victor Richards, un americano que estuvo por 25 años en la sierra de Chihuahua con los tarahumaras. Entonces, este hermano le preguntaba a Dios: Dios, ¿por qué esa gente no prospera? Y Dios le dijo: porque es culpa tuya. Cuando tú no les has enseñado acerca del diezmo y de cómo darme. Y le dijo este hermano a Dios: Dios, pero es que son muy pobres. Dice: pues por eso, por culpa tuya. Porque estás pensando que ellos no pueden dar. Yo, cuando me tocó ir a su iglesia en más o menos el 1992, a mí me tocó ir a una confraternidad de jóvenes donde estamos hablando de que ellos, y conocí la iglesia para 7,000 personas. Estoy hablando del mismo, de Victor Richards. Y un enorme
un enorme estacionamiento. Y saben, la mayoría de personas que yo vi en la iglesia no eran gente pobre. ¿Por qué? Dijo el hermano, cuando yo empecé a compartirles acerca del diezmo y de la ofrenda, los tarahumaras empezaron a ser bendecidos. Entonces, no es por obligación, sino porque quisieron hacerlo. No es cuánto dieron, dice, hasta nos rogaron mucho que los dejáramos colaborar en esta ayuda al pueblo de Dios. Ahora, estamos leyendo una parte de 2 Corintios. La iglesia en Corinto era una de las más ricas. Es increíble que ellos no se esforzaran para bendecir a Pablo, ni siquiera a Pablo. Por eso Pablo tenía que trabajar. Y Pablo les dice, ¿saben qué? Yo por eso trabajo, para que ninguno de ustedes me diga mantenido. Palabras mexicanas. Palabras mexicanas. Filipenses nos dice, mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria. Y también dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Sí? Filipenses. Pues déjenme decirles, Filipenses era la iglesia a la cual se estaba refiriendo. Macedonia era una región donde había varias iglesias muy pobres. Por eso Pablo, cuando se expresa a los filipenses, dice, mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria. Era una promesa para esa iglesia. Hoy que nos queremos adjudicar ese versículo, ¿verdad? Como una promesa. Gloria a Dios porque mi Dios puede suplir así, pero ¿cuánto estás dando? ¿Con qué actitud estás dando al reino de los cielos? Versículo 5 dice, hicieron más de lo que esperábamos. Primero se entregaron a sí mismos al Señor y después a nosotros. Ay, hermano, es que yo amo tanto al Señor. Sí. ¿Saben? Yo he entendido esto. Una persona que no diezma regularmente no está conectado. No está conectado. ¿Saben por qué? Porque no ha entendido, o no sabe, o peor, simplemente le vale. Entonces, no es solamente las finanzas. Ahorita vamos a ver un poquito de esto. De este modo hicieron lo que Dios esperaba de ellos. De este modo hicieron lo que Dios esperaba de ellos. ¿De quién estaban hablando? De una iglesia sumamente pobre. Sin embargo, hermanos, el corazón de un pobre muchas veces es mucho más dadivoso que el de un rico. ¿Saben? Hace muchos años yo estaba en un grupo que se llamaba La Tierra Prometida. Y éramos 7 personas viajando siempre. Y llegamos a una región que se llama Mérida, en Yucatán. Y después del evento que tuvimos, 2 familias nos invitaron a cenar. Una de ellas, muy rica, y otros, pues ni los conocíamos. Entonces, me acuerdo que el baterista me dijo, ¿dónde te vas a ir? Le digo, pues, a mí me mandaron para acá. Dice, no, yo voy para acá, y se fue con la gente más rica. Hermanos, ellos se fueron en coche, nosotros tuvimos que ir caminando. Háganme cuenta de aquí a... No, creo que Bullard está muy lejos. Estaba más o menos retirado. Entonces empezamos a salir de la ciudad.
de noche, empezamos a salir de la ciudad. Las personas que nos invitaron a comer no hablaban mucho español. Ahora, recuerden, estamos en México, nos sacan de la ciudad y es gente de machete. Y yo honestamente me iba encomendando al Señor. Señor, todos mis pecados, perdónamelos por favor en el nombre de Jesús. ¿Sí? Nos hicieron saltar un lienzo de piedras. Nomás nosotros sabíamos que teníamos que brincarle y pues a ver, y llegamos a una chocita bien, sin paredes y solamente con paja como techo. Pues total que cuando llegamos allí nos dieron un plato de frijoles negros en un tazón, bien calientes, recién hechos. Sí. Nos dieron un tazón de café bien caliente también, de olla. Y nos ofrecieron pan. Y pues ya con un poquito menos de pena. Sí, antes yo tenía pena, aunque usted no lo crea. Le dije a la hermana, ¿no tendrán un chilito? Uy. Me dieron un chile habanero. Hermanos, después de comer ese chile, nunca he comido un chile tan picoso, como aquel. Sentía los labios de negro. Si me hubiera caído hacia adelante, hubiera rebotado en mis labios. Créanme. Y hasta así como que me hizo ver visiones. Y marearme. Caliente, pero picoso. Y pues ni cómo tomarle al tazón de café bien caliente, ¿verdad? No hablaban los hermanos. Estábamos cenando y a mí, no sé a ustedes, pero le dije, a mí me gustan comer los frijoles con tortilla. Hermanos, no tendrán tortilla. Miren, eso quebró, rompió el hielo. Las hermanas se pusieron a tortear. No, hombre, nunca, bueno, no nunca, pero ha sido una de las mejores cenas que yo he tenido. Nos fuimos de allí hasta hablando maya, ¿no es cierto? Pero los hermanos empezaron a platicar en su mal español, abrieron sus corazones, no hombre, nos regresamos jambados como chinche de vecindad. Total que nosotros cuando nos volvimos a encontrar con el grupo, el baterista viene conmigo y dice, ¿qué cenaron? Dije, no hombre, estuvo pero riquísimo, unos frijolitos así. Me hubiera ido con ustedes, a mí me dieron un mugre platito así, me lo aventaron ahí sobre la mesa, parece que estábamos jugando a la comidita. Cuando inviten a un músico, ofrézcanle mucha comida, porque comemos como Dios manda. Y yo he entendido eso, hermanos, que la gente a veces que menos tiene, da con un corazón generoso. La gente justa. Porque también hay gente que nomás no tiene porque no da. Versículo 7 dice, todos saben que ustedes son buenos en todo. Su confianza en Dios es firme, hablan mejor, saben más. Tienen mucho entusiasmo para servir a los demás y nos aman mucho. ¿Todo está bien, verdad? No, ahora les toca ser los mejores contribuyendo para esta bondadosa ayuda. En eso sí habían fallado. Si no, Pablo no se los hubiera dicho. Ahora les toca ser los mejores. Dice versículo 8, no les estoy dando una orden, solo quiero que sepan cómo ofrendan los hermanos de otras iglesias, para que se les quite, ¿no? Para que ustedes puedan demostrar que su amor es sincero. Ándale, ¿qué hace nuestra ofrenda? Entonces, ¿qué hace nuestra ofrenda? Demuestra nuestro amor sincero.
Entonces, mientras el diezmo es un pago a Dios, nuestra ofrenda demuestra nuestro amor. Si es sincero o no es sincero. Cuando tú amas a alguien, le das lo mejor. Quizás no le podrás dar mucho, pero le das lo mejor. Ahora, yo me acuerdo, gracias a Dios no está la hermana Gloria, pero yo me acuerdo, hermanos, que un día le dije a mi vecina, a doña Eva, me regala unas flores de su jardín. Dice, sí, córtalas todas las que quieras. ¿Para qué las quieres? Ella sabía para qué las quería. Y eran unas rosas así chiquititas, no sé si se llaman rosas de Castilla, sí, preciosas. Entonces, yo no sabía en qué llevarlas, entonces las metí en una cajita como de perfume y llegué con la que en aquel entonces no se llamaba Gloria. Entonces, llegué y bueno, evitamos los detalles, ¿verdad? Le di la cajita y ella lo dejó a un lado sin abrirla. Y me sentí así medio mal, pero después entendí qué pasó. Es que no es el regalo, es la persona. Entonces le dije, ábrelos, por favor, ábrelo. Entonces la abrió y sacó el ramito de rosas. Para mí era yo no tenía cómo demostrarle mi cariño económicamente, pero hay detalles que yo creo que llenan mucho más el corazón de una mujer y de un hombre también, para qué más que la verdad. Entonces dice, ahora a ustedes les toca ser los mejores. No les estoy dando una orden, solo quiero que sepan cómo ofrendan los hermanos de otras iglesias para que ustedes puedan demostrar que su amor es sincero. Versículo 9 dice, capítulo 9, verso 6 dice, acuérdense de esto, el que da poco, recibe poco, el que da mucho, recibe mucho. Ahora, aquí las matemáticas no nos sirven para nada. Las matemáticas de Dios son tan diferentes a las nuestras. Porque nuestras matemáticas humanas es cuanto más das, te quedas con menos. Pero las matemáticas de Dios es cuanto más das, más tienes. Acuérdense de esto, el que da poco recibe poco, el que da mucho recibe mucho. Cada uno, verso 7, cada uno debe dar según crea que deba hacerlo. No tenemos que dar con tristeza ni por obligación. Dios ama al que da con alegría. La pregunta es, cuando nosotros damos nuestra ofrenda o traemos nuestros diezmos, ¿estamos de veras alegres? ¿Sabes qué? Pudieras tener menos de lo que estás dando. Menos, mucho menos. Hay mucha gente que dice, yo no doy mi diezmo porque es mucho. Es mucho. O sea, imagínate, tú, vamos a suponer que ganas $200 a la semana. Dudo mucho que alguien los gane tan poca cantidad, pero ok. Tú ganas $200 a la semana. Entonces, es mucho el $20. Dar $20. Imagínate, 20 grandes dólares. Pero cuando tú recibes 20 grandes dólares, ¿qué son? Nada. Entonces, muchas veces, ¿saben? Yo me he propuesto en mi corazón, cuando yo recibo algo, yo he propuesto en mi corazón dar el 10% de diezmo, pagar el 10% de diezmo y dar 10% de ofrenda. Desde hace muchos años. Y yo lo hago. Si de repente no aparece mi sobre es porque no recibí nada. Pero cada vez, hermanos, porque yo entiendo que Dios ama al dador alegre. Imagínense, yo estoy quizás a punto de hacer un pago, o a mí me encantan
comprar cosas. Me encanta. Algunas cosas yo las necesito con urgencia. Y cuando recibo algo, yo digo, ay, tengo que... No crean, también a mí me duele soltar la lana. Hello. ¿A ustedes les duele? Sí, a todos nos duele. Porque tenemos que pagar esto y esto y esto y esto. Pero ¿saben? Yo no tenía nada, yo no tenía ese dinero. Por eso ahora puedo decirle a Dios, Dios, muchas gracias por lo que tú me diste. Aquí está tu diezmo y aquí está la ofrenda mía que te estoy dando a ti por alegría y con alegría en el nombre de Jesús. ¿Por qué? Porque el que da mucho, ¿qué? Recibe mucho. ¿Sí? Dios ama al que da con alegría. Versículo 8 dice, Dios puede darles muchas cosas. Miren, hermanos, chequen esto. Yo no lo estoy diciendo, lo está diciendo el Señor. Dios puede darles muchas cosas. ¿Cuántas? ¿Quién? ¿Dios quiere? No solamente Dios quiere, sino Dios puede darnos muchas cosas a fin de que tengan que todo lo necesario y aún les sobre, así podrán hacer algo en favor de otros. Entonces la voluntad de Dios es que nosotros tengamos, ¿qué? Más. Yo he escuchado hermanos decir, bueno, pues mira, a lo mejor la voluntad de Dios no es que seamos ricos. Ahí no dice eso. Ahí dice que Dios nos puede dar muchas cosas. Nosotros tenemos que erradicar eso de que Dios no nos quiere ricos. No estoy hablando del evangelio de la prosperidad. Y si estoy hablando del evangelio de la prosperidad, lo estoy hablando de una manera correcta. Porque cuando Dios nos bendice, nosotros debemos de bendecir. Entonces, dice, Dios puede darles muchas cosas a fin de que tengan todo lo necesario. ¿Cuántos de ustedes creen que hace falta un viaje a Europa? Urgentemente. ¿No? Bueno, ¿qué necesitamos? Dinero necesario, dice, y aún les sobre. Aún les sobre. Así podrán hacer algo en favor de otros. Imagínate, mira, que nos inviten de paseo, que nos inviten a vacaciones, está muy padre, ¿no? Que nos paguen los gastos está muy padre, ¿sí? Pero déjenme decirte, dentro del viaje nosotros nos vamos a sentir un poco incómodos. ¿Saben por qué? Porque otro lo está haciendo. Nos va a comprar lo que él quiere o lo que ella quiere. ¿Cierto o no es cierto? Pero ¿qué tal cuando tú vas pagándole los gastos a otro? Eso es diferente. ¿Saben? No sé cuántos de ustedes han probado la emoción de poder bendecir a alguien más. Porque hay una emoción, hermanos. Hay una emoción en darle a alguien más. Suplir quizás no todas sus necesidades, pero sí bendecirlo de alguna manera que esa persona no se esperaba. Hay esa satisfacción de obedecer la voz de Dios. ¿Saben? Pero muchas veces nosotros nos cerramos la bendición de Dios pensando es que si yo le voy a dar a este hermano o a esta hermana, me voy a quedar con menos. Hace muchos años, hermanos, yo tenía una guitarra. Cuando me la regalaron, me dice un hermano, y ese hermano nunca me había visto. Vio que yo dirigía la alabanza en la iglesia y me dice, hermano, él me conocía a través de sus hermanas y a través de su papá. Me dice, hermano, le traje un regalo. Entonces voy a su coche y él abre la cajuela y veo el estuche de una guitarra preciosa. Nunca había tenido una guitarra tan preciosa como esa.
Hacía años yo había regalado una guitarra que me costó 25 pesos. Era una guitarra bonita, sonaba muy bien, le puse una pastilla eléctrica, pero la regalé. ¿Y saben cómo la regalé? La regalé por decepción. Aún así Dios me honró. Y este hermano llega y me bendice con esa guitarra. ¡Wow! Hermanos, nos fuimos a León y Dios empieza a hablar a mi corazón. David, esa guitarra ya no es tuya. En el nombre de Dios reprendes. David, tienes que dar esa guitarra. ¿Con qué me quedo? Y yo tocaba una guitarra y en la iglesia había guitarra y en la iglesia. 3 días, hermanos, 3 días. Dios estuvo batallando conmigo. No, ahorita te voy a decir por qué. Dios estuvo batallando conmigo por 3 días. Ahorita lo completo. Hermanos, había un muchacho que se llama Carlos. Yo agarro la guitarra. Dios me dijo que te regalara esto. Y la marca de la guitarra tenía su nombre. La guitarra, la marca de la guitarra se llamaba Carlos. Dije, esto es para ti. Años después. O sea, y saben, yo batallé con Dios después de eso. Porque el piano que yo quería solamente tardó 3 años en venir. Y cuando vino de mala gana. El Casio que tienes, hija. 3 años esperando una bendición. ¿Qué hubiera sucedido si a la primera yo le digo, seguro, Señor, no tengo otra, también se la regalaría? Ahí está, de parte del Señor. Pero 3 años a mí me costó esperar lo que Dios pudo haber hecho así. Dios puede darles muchas cosas a fin de que tengan todo lo necesario y aún les sobre, así podrán hacer algo en favor de otros. Verso 9, como dice la Biblia, refiriéndose al que es generoso, siempre que ayuda a los pobres, lo hace con generosidad y en todo sale triunfante. En todo. Entonces, cuando Dios te diga, da algo, dalo todo. A veces regalamos solamente parte y por eso no viene la bendición. A veces tardamos un poco más y por eso tarda un poco más nuestra bendición. ¿Cuál es el consejo de Dios? ¿Saben, hermanos? Ahí les va. Cuando tengas cuando te llegue la bendición, inmediatamente aparte el diezmo y la ofrenda. Inmediatamente. ¿Sabes? Así le estás haciendo espacio para que llegue más. Ponlo en tu corazón, ponlo en tu mente. Como dice la Biblia, verso 9, refiriéndose al que es generoso, siempre que ayuda a los pobres, lo hace con generosidad y en todo sale triunfante. Dios ha declarado, Dios ha decretado que nosotros somos más que vencedores, aún en el dinero. Versículo 10. Dios da la semilla que se siembra. ¿Cierto o no es cierto? Y el pan que nos alimenta. Así que también les dará a ustedes todo lo necesario y hará que tengan cada vez más para que puedan ayudar a otros. ¿Dónde está el sentido de, no, hermano, a lo mejor Dios no quiere que seamos ricos? ¿Dónde está? Allí no lo veo. ¿Me siguen? Así que también
les dará a ustedes todo lo necesario y hará que tengan cada vez más para que puedan ayudar a otros. Si hay alguien que necesita unas vacaciones, qué bendición poder decir, hermano, mira, ahí tengo una lana, vete de vacaciones. Pero la mayoría de nosotros no nos vamos de vacaciones porque no tenemos dinero. No porque no estemos cansados, no porque no queremos, sino simplemente por falta de dinero. Y a veces el que tiene el dinero no quiere, no tiene el tiempo o no quiere hacer el tiempo. Versículo 11, no hombre. Ahí se los voy a dejar para que lo lean. Yo ya lo leí, pero ahora ustedes necesitan leerlo y creerlo. Para los que están ahí en Facebook, en las redes sociales. Dice versículo 11, los hará ricos para que puedan dar mucho. Así serán más los que den gracias a Dios por el dinero que ustedes van a reunir y que nosotros vamos a llevar. ¿Saben? A mí me cuesta trabajo pedir dinero. Andar de pediche. Voy a ir a México en estos días y no estoy diciendo esto para que ustedes me ayuden. Si Dios pone en su corazón mandar algo, qué bueno. Si Dios les pone en su corazón ayudarme para el viaje, qué bueno. Pero dice la palabra, los hará ricos para que puedan dar mucho, así serán más los que den gracias a Dios por el dinero que ustedes van a reunir y que nosotros vamos a llevar. Déjenme decirles, aquí entre nos, el dinero que esta iglesia le dio al hermano Sotelo, porque yo creo que fue como iglesia, ¿sí? Lo bendijo más que muchas iglesias que podían bendecirlo todavía mucho más que nosotros. ¿Cuántos somos? Véanse. ¿Cuántos somos? Y no lo digo esto con el afán de levantarnos el cuello. No, ¿saben qué? Hicimos lo que teníamos que hacer. No dimos más, no dimos menos. Hicimos lo que teníamos que hacer. Yo le mencionaba a mi hija, por lo menos yo di la mitad de lo que yo traía. Y uno pudiera decir, ay, gloria a Dios, traía mucho. No traía mucho. Yo acababa de recibir un dinero, di el diezmo y todavía me quedé así como que, Señor, ¿quieres que dé esto? Porque, ni modo. O sea, vamos a bendecir. Y qué bendición es poder sembrar en el reino de los cielos. ¿Saben por qué? Porque no se trata de solamente esta iglesia. Tú y yo estamos alcanzando gente que jamás otra iglesia va a alcanzar. Ahora, número 3. Las limosnas. Ya dijimos que el diezmo es un pago. La ofrenda es una demostración de amor, pero las limosnas son para ayudar a los pobres. Y vamos a ir así, híjole. Ok. Hechos 9:36 dice, había entonces en Jope una discípula llamada Tabita, que traducido quiere decir Dorcas. Y pues, tradúzcanme qué quiere decir Dorcas, ¿no? Esta abundaba en buenas obras y ¿qué? En limosnas que hacía. O sea, no solamente hacía buenas obras, también regalaba dinero. Hechos 10:2. Piadoso, se habla de un personaje, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía ¿qué? Muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Me gusta este hombre, ¿saben por qué? Porque es de los que, como decíamos en mi rancho, a Dios rogando y con el mazo dando. Versículo 4 dice, él mirándole fijamente y atemorizado dijo, ¿qué es, Señor? Y le dijo, pues se le presenta un ángel. Y le dice el ángel, tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios.
Miren, el diezmo era de ley. Las ofrendas era cosa ya sabida. Pero que Dios te bendiga por hacer limosnas, eso es otro rollo. Todo lo que haces, todo lo que tú y yo hacemos, es para complacer el corazón de Dios. Un muerto hubiera dicho amén. Verso 31 dice, y dijo Cornelio, tu oración ha sido oída y tus limosnas han sido recordadas delante de Dios. Fíjense, son tres versículos en un solo capítulo. Quiere decir que el asunto de las limosnas va en serio. Hechos 24:17 dice, pero pasados algunos años vine a hacer limosnas a mi nación y presentar ofrendas. Dos cosas diferentes. Diezmo, ofrendas y limosnas. Y siempre se pueden, dice, vine a hacer limosnas a mi nación y presentar ofrendas. Ahora, es importante la ofrenda para Dios. ¿Qué tanto debemos de darle de ofrenda a Dios? Ahí va. De acuerdo a nuestro corazón. Ahí va. Marcos capítulo 12, verso 41 dice, un día Jesús estaba en el templo y se sentó frente a las cajas de las ofrendas. Imagínate que Jesús, ese domingo, ahí está sentado. La gente ya lo conoce. ¿Sí? Porque Jesús también iba al templo. Qué raro, ¿verdad? Jesús iba al templo. Sí, Jesús iba al templo. Y ahí está, echándole ojo al... ¿Verdad? Ahí está. ¿Cómo te hubieras sentido hoy? Y Jesús estaba viendo quién y cuánto. Sí, es cierto. Bueno, de hecho eso pasó. Eso pasó. Dice, mucha gente rica echaba grandes cantidades de dinero. Ahí está Jesús, ahí está el Nazareno. Echa tu cartera, hasta cheques, ¿no? Aunque sea sin fondos. Órale. Jesús sabía. Y dice, versículo 42, en eso llegó una viuda pobre y echó en una de las cajas 2 moneditas de poquísimo valor. ¿Te sentirías ridículo trayéndole 2 pennies al Señor? ¿Te sentirías ridículo? Yo sí. Algunos dirían, no, pues para echar eso mejor no he hecho nada. Pero esta mujer dice, Jesús dice, versículo 43, entonces Jesús dijo a sus discípulos, les aseguro que esta viuda pobre, dio más que todos los ricos. Porque todos ellos dieron de lo que les sobraba, pero ella, que es tan pobre, dio todo lo que tenía para vivir. ¿Ustedes creen que Cristo la honró a ella? Por supuesto. No sabemos la otra historia. No sabemos la continuación de esta historia. Pero seguro que no murió ese día tampoco. Era una viuda. Ahora, ahí no nos dice que si era joven esa viuda, o que tenía que era mayorcita, o que ya estaba casi oliendo a muerto. No nos dice. Simplemente nos dice que era una viuda, que es decir, no tenía ninguna clase de sustento. Porque una viuda que tiene hijos no tiene por qué estar pobre.
Ya dije, y si no lo vuelvo a repetir, una viuda que tiene hijos no debe de ser pobre. Porque los hijos, cuando muere el papá, los hijos por lo menos deben de aportar. No por obligación, por amor. Ahora, hay viudas que aunque tengan hijos pueden trabajar. Gloria a Dios por esto. Pero este era un caso donde era una extrema pobreza y yo creo que no tenía ni hijos. Por eso estaba pobre. Entonces Jesús dice, todos los que ellos dieron, lo dieron de lo que les sobraba. Pero ella, que es tan pobre, dio todo lo que tenía para vivir. Entonces, fíjense, ahora sí vamos a Hebreos. Todo eso fue una introducción, prepárense para el sermón. ¿Sí? Hebreos 11:4 dice, por la fe, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de ¿qué? De que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. Entonces, si tú y yo morimos, nuestras ofrendas todavía continúan hablando de nosotros, de la justicia nuestra. Es lo que dice la Biblia. Ahora, ¿las ofrendas pueden testificar que somos justos? Sí, porque Dios es el que testifica acerca de nosotros por causa de nuestras actitudes al dar. Ahora, para entender este pasaje, tenemos que entender que algunos piensan que Dios aceptó la ofrenda de Abel porque incluía la sangre y la de Caín no. Eso no tiene nada que ver. Esto es una suposición y no podemos creer esto basados en ese punto de vista. Vamos a Génesis capítulo 4, verso 1. Dice, conoció Adán a su mujer Eva, es decir, tuvieron relaciones sexuales, la cual concibió y dio a luz a Caín y dijo, por voluntad de Jehová he adquirido varón. Verso 2, después dio a luz a su hermano Abel, y Abel fue pastor de ovejas y Caín fue el labrador de la tierra. Ahora, ¿se acuerdan quién mató a Caín? Nada más estaba checando para ver si estaban despiertos. ¿Sí? Abel fue muerto por Caín. ¿Sí? Sí. Entonces, nada más para poner en orden la doctrina. ¿Sí? Dice, verso 2, después dio a luz a su hermano Abel, y Abel fue pastor de ovejas, y Caín fue labrador de la tierra. Y aconteció, andando el tiempo, que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Verso 4. Y Abel también trajo de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas, y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya, y se ensañó, es decir, se enojó Caín en gran manera, y decayó su semblante. ¿Cuál fue el problema aquí? Porque uno ofrece lo mejor de la tierra y el otro trae el primogénito. Los dos eran cosas aceptables a Dios. Si quieres, por ahí está el micro. A ver. Ajá. Si quieres, regrésalo. Abel trajo también de los primogénitos, aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda. Una ofrenda. O sea, es una ofrenda. Ajá. Bueno, yo lo que entiendo. Sí. Y en cambio con Abel dice que él trajo de los primogénitos, de los primeritos, de lo mejor, de lo gordo, o sea, algo más específico. Y en cambio Caín nomás trajo una ofrenda. Sí. Siento que esa es la diferencia. Sí, puede ser eso, una ofrenda. Es decir, una sobra. Ni siquiera ofrenda, era una sobra. Sí. Pero
la Biblia, ahí en el versículo 4, establece, 4 y 5, establece cuál es la situación en la última parte. Dice, y miró Jehová con agrado ¿a qué? A Abel. Y luego a su ofrenda. ¿Te fijas? Dios conoce la intención de nuestro corazón. Caín pudo haberle traído lo mejor y probablemente lo hizo. De hecho, nadie le dijo a Caín que ofreciera nada. Él de su corazón trajo quizás lo mejor. ¿Cuál era la situación? Depende de la actitud. Depende de la intención de su corazón. Entonces dice, miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Es decir, Caín le dijo a Dios, Señor, ¿qué onda? ¿Por qué la de este tipo si la recibes y la mía no? Precisamente por tu actitud. Entonces las actitudes son muy importantes en el reino de los cielos. Yo dije que la verdadera adoración involucra la intención de ofrecer lo mejor. Si nuestra intención no agrada a Dios, no importa cuánto traigamos delante del Señor. Mucha gente agarra el diezmo, ahí está, hombre, para que no esté fregando el pastor. Y Dios no honra esa intención. Dios no honra la actitud de hombres que, todo es dinero, hombre, ahí está, para que no esté dando lata. Y pronto pueden decir esos mismos hombres, ahí está, yo estoy dando mi diezmo, y no es cierto que Dios bendiga, por la actitud de sus corazones. Entonces, cuando venimos delante de Dios, venimos con un corazón humillado. Señor, aquí está, aquí estoy. Yo primero, aquí estoy. Yo me ofrezco primero antes que mi ofrenda, antes que el diezmo, antes que las limosnas. Señor, yo soy, porque Dios no te necesita tratar con mis limosnas o con mi ofrenda o con el diezmo. Dios necesita tratar conmigo. Por eso cuando tú y yo venimos delante de Dios, Señor, aquí estoy, yo me acabo de echar un round con la doña, Señor, perdóname, quiero levantar mis manos y mi corazón delante de tu presencia, por favor, Señor, derrama de tu Espíritu Santo en mi vida, haz que mi alabanza, Señor, penetre estos cielos de bronce, Señor, por la gloria de tu nombre. Y saben, dice la palabra de Dios, por lo menos que Dios al corazón contrito y humillado no lo desprecia. Entonces, muchas veces el enemigo va a tratar de condenarnos. Hombre, si te acabas de bronquear, un cuate, si acabas de maldecir, si acabas de hacer esto, ¿cómo te atreves a estar delante de la presencia de Dios? Precisamente por eso nosotros nos entregamos delante de Dios. Dios, mi alabanza, conforme al corazón humano, puede ser una porquería, Dios. Pero Señor, me estoy humillando delante de ti porque mi intención, Dios, es tocar tu corazón y darte gracias por lo bueno que tú eres. Qué diferente. Qué diferente. Señor, no traigo mucho dinero que darte, Señor, pero aquí está. Pero imagínate, si tú allá en la casa sacas de tu cartera los de a 100 y vienes a la iglesia con los de 1, no, ¿me sigues? Hay intención ya. Dios mira la actitud de nuestro corazón cuando traemos nuestras ofrendas al Señor. Y darle al Señor no es cuestión de cantidad, sino de calidad. Entonces, hermanos, yo espero que de veras nosotros entendamos que no es traerle cualquier cosa. A Dios sabe cuál es el 10%. O sea, Dios sabe.
Dios sabe cuánto honrar nuestra fe, porque también para dar se requiere fe. Hemos estado hablando de la fe. Y saben, una de las características de Abel es que dio. Porque Caín no está entre los hombres de fe. Por su actitud. Entonces, lo que cada cristiano debemos, si nosotros queremos ser cristianos de fe, hombres y mujeres de Dios de fe, nosotros tenemos que aprender a dar con una buena actitud. Amén. ¿Algún comentario? Sí. Creo que a veces creemos que las bendiciones o que el pago de nuestro diezmo o ofrenda, por llamarlo de alguna manera, viene en cosas físicas. Sí. En carros, en casas, en mejor vida. Y creo que, bueno, yo lo he podido vivir. Creo que a veces también las bendiciones son el hecho de que tengas salud, el hecho de que tus hijos estén bien, el hecho de que tengas un adolescente y esté yendo a la escuela y sea un buen muchacho. Yo creo que eso es parte de la bendición también. El hecho de que a veces Dios te da, mueve los corazones de personas que tú nunca hubieras creído que iba a hacer algo por ti. Creo que eso es una bendición. Sí. Y eso es donde Dios muestra que te está honrando, que te está dando. Y a veces, como decía uno de los versículos que usted puso, que nos da felicidad, que nos deja en paz, que nos da gozo, que podemos sentarnos y sentirnos reposados, descansados. Creo que eso es parte también de la gran bondad de Dios, y que Él dice, aquí están las ventanas abiertas. La paz que no estamos dispuestos a pagarle a Dios, honrándolo a través de nuestras ofrendas y diezmos, la tenemos que comprar con narcóticos. Mira la vida de muchos. No están yendo a la iglesia, no están cumpliendo con los mínimos requerimientos. Y están tragándose kilos de narcóticos. Solamente porque no quieren honrar a Dios. Prefieren diezmarle al diablo, y el diablo no se conforma con el diezmo. Llantas ponchadas, hijos drogadictos, prostitución, adulterio, etcétera, 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 etcétera. Cuando tú y yo empezamos a honrar a Dios, Dios va a empezar a honrarnos a nosotros. Dios, muchas gracias por tu palabra. Gracias, Dios, por la paz que sobrepasa todo entendimiento. Tu palabra dice, Señor, mi paz les dejo, mi paz les doy. Yo no la doy como el mundo la da. No tengas miedo. No se turbe tu corazón. Gracias, Señor, porque a medida que caminamos y obedecemos, tú, Señor, provees mucho más. Mucho más. Porque tú no te conformas, Señor, con solamente sanar la superficie, sino llegar hasta el fondo de nuestro corazón. Te alabamos, Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Señor les bendiga.